Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Quiero primero dar un agradecimiento muy especial al diario El Espectador, a la Universidad de los Andes, a De Justicia por esta especial invitación. Esta mañana Fidel estaba en la Universidad Externado de Colombia en unas conferencias sobre derecho penal y sobre dogmática dura del derecho penal. Y pensaba que qué bueno es despojarse uno por un ratico de las responsabilidades y de las ataduras tal vez de un cargo como el de vicefiscal para poder estar en una universidad. Voy a intentar esta tarde, a pesar de que el tema es diferente, hacerlo de la mejor forma posible. Quisiera iniciar diciendo que lo que se viene discutiendo en este momento en Colombia bajo el rótulo del equilibrio de poderes, yo creo que lo primero que nos debe llamar a preguntarnos es si hay algo de ese equilibrio de poderes o si por el contrario lo que estamos nosotros es asistiendo a un desbarajuste institucional diferente o peor al que decimos que tenemos en Colombia en este momento. Y lo digo porque los temas que están tocándose en la reforma son temas de gran calado. Son temas que, aunque sean temas muy puntuales, sí afectan de forma directa y precisa la arquitectura institucional o la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. Ustedes saben, esa reforma se ha enfocado sobre todo a una reforma política por un lado, por otro lado a una reforma a aspectos puntuales de la justicia. Y yo creo que eso, más que un beneficio, en mi opinión, es un pecado. Y es un pecado, ¿por qué? Porque creo que una de las principales críticas que uno podría hacer y que ha hecho la academia, que he leído yo en muchos artículos muy juiciosos, a este ejercicio de reforma constitucional es paradójicamente su ambición. Es decir, es una reforma que toca temas muy importantes en la estructura constitucional del Estado de Derecho de Colombia, pero que al parecer no se están discutiendo de la forma sosegada, de la forma tranquila como se deberían discutir, entre otras cosas por los efectos que esto tiene precisamente en el país. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es si lo que está en materia de justicia, que es a lo que yo me quiero referir, soluciona los problemas que nosotros tenemos en la justicia. Y esto lo digo como premisa importante porque es que estamos creando una expectativa muy grande hacia los ciudadanos, hacia los colombianos. Es decir, estamos diciendo hay una reforma a la justicia en el Congreso, tras de la cual nosotros pensaríamos como ciudadanos que se van a solucionar los problemas de la justicia y que entonces lo que nosotros hemos criticado de la justicia en las últimas décadas se va a solucionar con esta reforma a la justicia. Entonces ahí es como un primer punto para tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, lo que se está discutiendo son temas coyunturales, temas relacionados con la opinión sobre si debe existir el Consejo Superior de la Judicatura o no, sobre cómo debe ser la investigación y el juzgamiento de aforados constitucionales, sobre cómo deben ser elegidos los magistrados de los altos tribunales, si los magistrados deben tener algunas funciones electorales, sí o no. La pregunta que yo quisiera hacerme, ¿esos son los problemas que tiene la justicia? Yo veo aquí que hay un esfuerzo importante en un ajuste institucional que también se ha percibido, y eso lo celebro que se esté dando en el Congreso, pero sin duda los verdaderos problemas de la justicia son otros muy diferentes a los que están allí consagrados. Y además hay otro error en el que estamos cayendo nosotros en Colombia y hemos venido cayendo desde hace ya muchísimos años, y es que cuando hablamos de justicia lo asociamos solamente con la justicia penal. Entonces aquí estamos como muy enfocados en reformas de carácter penal, pero resulta que nadie está pensando las reformas que son necesarias a la jurisdicción civil, a la jurisdicción constitucional, las reformas que son necesarias, por ejemplo, en materia de derecho laboral, en materia contencioso-administrativa. Eso, en este momento, como discusión nacional, no está a la orden del día. Y eso a mí, personalmente, me parece grave. Porque estamos discutiendo temas de derecho penal. Y si miramos los temas de derecho penal, entonces, que están allí en la reforma, como digo, son temas coyunturales, pero las reformas que se necesitan en el sistema penal pasan precisamente por un primer análisis que hay que hacer de cómo está el sistema.
Yo creo que aquí hay que discutir, por ejemplo, si el número de jueces y fiscales que tenemos en Colombia es el suficiente. Tendríamos que discutir, por ejemplo, si la infraestructura que tiene la justicia penal, yo me quiero referir a la justicia penal porque es lo que medio conozco y en lo que me desenvuelvo, ¿esa infraestructura es suficiente? Nosotros hacemos ingentes esfuerzos porque nuestras unidades de reacción inmediata, por ejemplo, que están en las diferentes ciudades, que es como la primera puerta de acceso del ciudadano a la justicia penal, sean unos sitios dignos, decentes, que representen lo que es la justicia en su majestad, y nos damos cuenta que no hay el dinero para eso, que no tenemos la posibilidad de esa infraestructura, y ni qué hablar de temas como el sistema penitenciario y carcelario, que son al final de cuentas lo que legitima o lo que lleva a legitimar una justicia penal. Entonces, digamos como, y esto para introducir el interrogatorio al que estoy sometido que voy a estar sometido el día de hoy, creo que no debemos hacernos nosotros mayores expectativas con esto que llamamos reforma a la justicia en el equilibrio de poderes. Hay unos temas muy importantes que deben ser ajustados, con los cuales nosotros en la Fiscalía y yo personalmente estoy de acuerdo y podemos discutir sobre eso, Cecilia, pero creo que aquí los problemas de la justicia son otros, problemas de gerencia, problemas de gran calado que aquí no se están tocando. Entonces yo lo primero que pensaría es que hay que decirle a los ciudadanos que con esta reforma a la justicia, o lo que se dice que es reforma a la justicia, no se van a solucionar los problemas de la justicia, sino que se van a hacer algunos ajustes importantes. Una reforma a la justicia tiene que estar pensada desde muchas perspectivas, con muchos enfoques. Y quisiera concluir esta pequeña intervención diciendo, ¿cuál es el fondo de esto? Que es un poco orientado a lo que decía César. Nosotros, y nos lo dicen los visitantes, los académicos extranjeros que nos visitan, somos un país sofisticado y creo que tenemos derecho a ser sofisticados, en la medida en que queremos tener una justicia moderna. Nosotros queremos que nuestra justicia sea moderna y a eso tenemos derecho. Eso es legítimo. Sin embargo, mi impresión es que detrás de esto hay un problema mucho más de fondo, y es que nosotros todavía en Colombia no hemos superado las condiciones de la premodernidad, de manera que nosotros no vamos a tener una justicia moderna si socialmente, económicamente, políticamente no somos un país moderno. Nosotros todavía esas condiciones de modernidad no las hemos alcanzado totalmente y por eso va a ser muy difícil que nosotros tengamos una justicia moderna. Decía algo, César, muy importante. A nosotros en concreto como Fiscalía y al sistema judicial en total se le reprocha algo que se dice con mucha facilidad, pero que también se dice con mucha ligereza, que es la impunidad. Es que en Colombia hay impunidad, se dice constantemente. Yo cuando me relaciono, por ejemplo, con colegas internacionales, veo, o con organizaciones internacionales, se ataca mucho el tema de la impunidad. Y seguramente sí hay unos altos niveles de delitos o de conductas delictivas que no se esclarecen en Colombia. Altos niveles, las cifras las han hecho ustedes en De Justicia, las estadísticas están claras. Sin embargo, en Colombia, nosotros en sistema penal se está respondiendo a muchas de las expectativas de los colombianos. Usted decía, César, ¿en qué país nosotros podemos mostrar las cifras que mostramos en Colombia? Nosotros, solo para dejar esto así introducido, el año pasado hicimos 120.000 imputaciones en Colombia, es decir, iniciamos 120.000 procesos penales por delitos de mucha magnitud. Entraron en prisión preventiva, algo que en lugar de a nosotros enorgullecernos nos debería era acongojar, 7.000 miembros de organizaciones delincuenciales de gran calado, y se dictaron 35.000 medidas de aseguramiento, entre privativas, no privativas de la libertad, entre cárcel, no cárcel, domiciliaria. Yo les transmito estas cifras para decirles que en Colombia hay unos niveles de justicia que pueden ser mejores, claro, que pueden ser mejores, pero que lo que nos debe llevar a reflexionar es cuáles son las verdaderas estrategias para hacer de la justicia penal, que es a la que me estoy refiriendo, una justicia mucho más eficiente. Yo insisto, cuando nosotros podamos como país superar las condiciones que no nos dejan de ser en su integridad un país moderno, vamos a poder avanzar en
una justicia moderna. Si miramos las discusiones de los últimos 40, 50 años en materia de justicia, vamos a darnos cuenta que son las mismas razones de cada reforma. En los años 70 se decía, hay morosidad, hay ineficiencia, no hay eficacia y hay una congestión. Eso se dijo en el 90 con la Constitución y eso lo seguimos diciendo en el 2004. Entonces creo que con este panorama podemos empezar a pensar qué es lo que de verdad necesitamos. Voy a allanarme, Cecilia, a todo lo que tú vas a preguntarme. Bueno, yo voy a aparecer aquí con la primera pregunta un poco marciana, pero quisiera que me entendieran que para mí como periodista, este factor, que es el factor ético, que muchas veces parece chocar con las normas tan estrictas y tan el debido proceso, las presunciones de inocencia, etcétera, etcétera, parece que chocara. La primera pregunta, doctor Perdomo, sabiendo que usted no es el que controla el destino final de la reforma, porque eso reside en Claudia y en todos sus compañeros, es la siguiente. Hay un abogado muy mediático que tiene que ver con el escándalo Pretel, y no lo quiero particularizar de todas maneras, que dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho. La pregunta mía es, ¿usted qué piensa al respecto? Bueno, Cecilia, no vamos a personalizar tampoco la respuesta, por nada del mundo, por nada del mundo. A ver, digamos que esta es una respuesta que yo la respondo claramente como una afirmación errada. Y es una afirmación errada que además no tendría otra opción de plantearlo en una facultad de Derecho, por una sencilla razón. Porque ese ha sido uno de los objetos de discusión, yo diría, de filósofos, juristas, politólogos, educadores. Todo el mundo se ha planteado las relaciones que existen o cuál es la relación que existe entre derecho, ética y moral. Además, digamos, un tercer elemento también es importante. Y yo respondería esto como con dos, haría el intento de responder como con desde dos perspectivas. Desde una perspectiva, digámoslo, un poco filosófica, aclarando aquí, por supuesto, que no soy filósofo, pero los penalistas generalmente tenemos ínfulas de filósofos del derecho, pero yo no lo soy. Y una explicación un poco, digamos, del día a día, que creo que incluso es más diciente que la explicación filosófica. Sobre la explicación filosófica, pues ha habido, ustedes saben, muchos de ustedes tienen confianza con la filosofía seguramente, pues ha habido muchas posiciones que dicen cuál es la relación entre ética y derecho, moral, ética y derecho. Yo quiero enfocarme en una, que es un poco la que conozco y que creo que además es actual, que es una posición filosófica, digamos, propia de la Ilustración, que es la filosofía del idealismo alemán, Kant, Hegel, porque entre otras cosas he visto que esa argumentación que usted me ha dado, esa afirmación se ha querido fundamentar con Kant, porque la he escuchado fundamentada con Kant por ahí en un artículo. Entonces creo que viene a colación poderla explicar de la mano de la filosofía idealista alemana. Los idealistas, ¿quiénes son? Kant, Hegel, Schelling, Fichte, pues un grupo de estos que en el siglo XVIII, siglo XIX empezaban a pensar sobre esto cómo era. Y ellos plantearon estos tres conceptos: ética, moral y derecho. Y dijeron, pensemos en Hegel para centrarnos en un filósofo, dijeron, el derecho es algo general, importante, que se relaciona, entre otras cosas, pero no solo con la legalidad, es decir, con el derecho positivo. Existe una cosa que es la moralidad, que viene del latín moris, que es como lo interno del sujeto, es decir, aquella perspectiva interna que el sujeto puede hacerse frente a una realidad, pero que se queda en lo interior. Y una cosa tercera, que es la ética, que es algo más que el derecho simple, perdónenme que lo diga así, algo más que la moralidad, pero que tal vez es algo mucho más social, por eso hablo un poco en clave hegeliana. Es decir, la ética es algo más social. Y solo es pensable un Estado en la medida en que el Estado sea un Estado ético, es decir, un Estado de derecho, un Estado social o democrático de derecho como el nuestro, solo es pensable en la medida en que sea un Estado ético. Pero ese Estado ético también tiene como garantía al individuo, es decir, el individuo tiene que verse satisfecho en ese estado ético, es decir, su moralidad, su fuero interno debe estar garantizado también en el Estado. Entonces la respuesta
así de forma rápida, Sí. con la filosofía es: no puede existir un Estado que no sea ético. Incluso al interior del Estado uno puede pensar que hay niveles de ética o grados de ética, y entonces caigo a lo que nos interesa: funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen, precisamente por ser parte de una institución importante y representar al Estado, unos niveles o unos baremos de ética mucho más altos dentro de ese Estado ético que tiene costumbre y que tiene muchas cosas. Ahora, para ponerlo en otros términos, que me recuerda a otra persona que también se ha referido a estos temas, el profesor Mockus, para ponerlo en los términos como son, dijo: no todo vale en una sociedad. Yo creo que allí eso nos muestra cómo la ética está presente en el devenir de cualquier sociedad. No todo vale, por ejemplo, en un conflicto armado no internacional o internacional. Por eso hay reglas del derecho internacional humanitario. No todo vale en la guerra, no todo vale en el amor. Ustedes y yo lo sabemos. No todo vale en el derecho. Entonces miren ustedes que eso, o esa pequeña explicación filosófico, sociológico, nos lleva a pensar a la misma conclusión: no podemos pensar una idea de derecho sin una idea de ética. Entre otras cosas, porque corremos graves riesgos. Piensen en los riesgos que corrió el positivismo, el derecho en la época de la Segunda Guerra Mundial, o piensen cómo a través de la legalidad se han querido incluso justificar dictaduras. Eso es otro tema mucho más, digamos, objeto de discusión, pero así le respondería, Cecilia. Bueno, entonces le voy a hacer otra pregunta que tiene que ver como con la filosofía de la vida, antes de entrar a la reforma. Y entonces le pido que me conteste muy puntual. A mí me preocupa también como periodista, no soy abogada, soy politóloga, entonces tiendo a pensar distinto que los abogados, perdón de ustedes. O miro otras aristas del mismo problema, mejor dicho. Me preocupa mucho que las normas en Colombia terminan, y no quiero ser absolutista, digamos, quiero decir que puede ser relativo lo que estoy diciendo, pero en todo caso tiene algo de verdad. Las normas, y sobre todo en el derecho penal, en Colombia las utilizan mejor los delincuentes que quienes no lo son, que las personas que nos sometemos a la ley, como norma de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que aprovechan, y ahí se incluyen los abogados, muchas veces defensores de grandes personas que han delinquido, es que no quiero decir nombres, pero de pronto digo algo. No, ya lo sabemos. Sí, bueno, ellos aprovechan, digamos, el exceso de dilaciones en los procesos, buscan el vacío de la ley, el vacío de la pequeña norma. Por ejemplo, un magistrado se puede quedar contra la moral social, se puede quedar siendo el presidente de un tribunal. Mi pregunta es: ¿cómo calibrar un Estado como Colombia, ya, digamos, no para dentro de 30 años, ya, para que viva como Estado de Derecho, pero también como Estado moral social? ¿Qué preguntas, Cecilia? A ver, creo que hay algo que yo sí quisiera, sobre lo que quisiera hacer énfasis, y es que los problemas de la norma o del cumplimiento de la norma generalmente no son problemas de las normas como tal. Casi nunca son problemas de las normas. Uno podría pensar en que hay una norma más o menos justa, más o menos injusta, y eso es lo que hacen las cortes constitucionales. Se sientan allá y empiezan a mirar si una norma de derecho positivo se adapta a unos principios básicos constitucionales, si eso es racional, y ahí se llega a una conclusión. El problema, para mirar la primera parte que usted tocó, sobre el cumplimiento de la norma, es la persona generalmente. Y por eso, Claudia, tú que estás aquí, toda la discusión que se está dando en el Congreso sobre cómo debe ser la reforma o cómo debería hacerse la reforma para que se pudiera investigar y juzgar, que porque el Consejo Superior de la Judicatura no funciona, etcétera, esas discusiones son discusiones más que de normas y de sentido de cómo está el diseño, es más una discusión sobre los valores morales
y éticos de las personas que ostentan esos tribunales, que están en esos tribunales o que aplican la norma o para quienes está dirigida la norma. Entonces, digamos que el problema de la norma para mí no es solo la norma. La norma puede estar buena, hay problemas sin duda, para eso están las cortes y ahí se hacen unos ejercicios interesantes, Colombia en eso es pionero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer en Colombia, en nuestra sociedad, para que esos problemas de moral se puedan atajar? Para que esos problemas de moral no reviertan en unos efectos institucionales, que es un poco la segunda pregunta que tú me planteas. No, y que no prime el individuo sobre los derechos del individuo sobre los derechos de la sociedad. Sí, poco allá. Yo creo que ahí hay varias cosas. Uno, como estamos hablando de justicia, Cecilia, creo que en Colombia, y creo que los compañeros de Justicia no me dejarán mentir en esto, nosotros nos hemos preocupado muchísimo por muchas cosas como Estado, pero la justicia como tal, la arquitectura, su conformación, la financiación, algo que parece algo externo, aleatorio, que es algo muy importante, no ha sido considerada como una prioridad para el país. Y eso lo ve uno cuando ve cárceles. Porque es que la gente dice, es que las cárceles son malas y hay hacinamiento. Entonces uno dice, pues la justicia funciona porque las cárceles están llenas. Si no estuvieran llenas, era porque la justicia no funcionaba. Pero creo que al país le ha faltado pensar un sistema de justicia integral con todo lo que eso implica, platica, con una gerencia. ¿Y por qué eso tiene que ver con lo que tú me dices? Porque eso hace que haya una deslegitimación de la justicia frente a los ciudadanos. El ciudadano no ve la justicia como un primer punto de apoyo para sus derechos. ¿Y eso a qué lleva? A que si yo no tengo como justicia legitimación en el Estado, pues por supuesto que yo como infractor de la ley o como infractor de las normas, pues no me interesa porque nadie me va a mí a juzgar lo suficientemente moralmente porque es que la justicia no funciona en Colombia. Entonces creo que hay un ajuste en temas de justicia que además, yo insisto, no es suficiente, podríamos destinar los miles de millones de pesos, billones de pesos para la justicia. Es que aquí tenemos unos problemas mucho más importantes para solucionar y, por ejemplo, que tienen que ver con nuestro conflicto. Muchos critican a la Fiscalía por qué nosotros apoyamos tanto el proceso de paz y dicen es que el señor fiscal debería dedicarse más bien a decirle que los va a perseguir y no va a dedicarse a pensarse cómo es un sistema de justicia transicional. Es que nosotros somos como Fiscalía los que primero sufrimos el conflicto. ¿Por qué? Porque dedicamos 50% de nuestro trabajo a masacres, a secuestros y estamos dejando de dedicarnos a cosas muy importantes como por ejemplo abuso de menores, que es parte también de nuestra radiografía social, al maltrato contra la mujer, contra minorías o la delincuencia moderna, cibernética, informática. Entonces, creo que, digamos, el problema no es de la norma, no necesariamente es de las personas y los problemas están mucho más atrás de esto. Son problemas de estructura social y son problemas de gerencia y administración de justicia. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia. Resulta que yo no puedo hablar poco. Resulta que yo tenía un montón de preguntas para usted, pero las voy a dejar a un lado por lo siguiente. El Tribunal de Aforados, que tanto ha peleado Claudia, ha dado vueltas y vueltas. Al principio era una especie de repetición con otro nombre de la Comisión de Acusaciones, después vino a ser un Tribunal de Aforados, realmente parece con unas funciones interesantes. Porque puede acusar, puede investigar, puede juzgar. Ahora me entero de que se está repensando el Tribunal de Aforados, que va hasta quinto debate en este momento, y que podría convertirse en un tribunal de un magistrado. ¿Ustedes saben eso? Claudia nos dirá después si eso es así o no. Pero entiendo que están pensando algunos en que el tribunal es mejor que en vez de 5 o 8 magistrados, los que sean, es mejor como uno solo. Si se convierte en un tribunal de uno, viene a ser como una fiscalía de aforados, diría yo. Porque si usted tiene conocimiento de eso, usted está de acuerdo como vicefiscal general de la Nación, en todo caso la única fiscalía que hasta el momento tenemos, en que exista otra especie de fiscalía paralela, si eso fuera cierto y se convirtiera en norma constitucional. Está muy bien dateada, Cecilia. También he escuchado los mismos rumores que usted seguramente ha escuchado. A ver, yo creo que para entender esto es
importante entender, digamos, cuál es el cambio que se está dando. El cambio, como usted lo dice, que se está dando es una crítica a la comisión de acusaciones. Si la comisión de acusaciones como un órgano de investigación, de instrucción, no ha funcionado. Y en eso creo que estamos de acuerdo todos, porque no hemos visto un proceso llevado como corresponde. Sabemos que hay unas denuncias muy graves que se han puesto allí, ninguna ha prosperado, es decir, es una comisión de acusaciones conformada por políticos para investigar conductas, no ha funcionado. Ojo, hoy en día, como está concebido, esa investigación, después de un juicio o un antejuicio político o un paso por el Congreso, termina en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es importante, Cecilia, porque es que a nosotros, y creo que a la opinión pública se le está transmitiendo el mensaje que es una comisión de acusaciones que no funciona y que ahí está la impunidad y que el modelo no sirve. La comisión no ha funcionado, creo yo, no tanto el modelo, porque sí está previsto que vaya al juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia para aforados después del antejuicio político. Se ha venido, como usted dice, repensando, barajando esa comisión de acusaciones, y nosotros en la Fiscalía hemos estado de acuerdo desde el principio que claro, que eso tiene que cambiar, que los que investigan conductas posiblemente con relevancia penal de altos dignatarios, de personas que llamamos aforados, deben ser personas que sepan lo que están haciendo, deben ser expertos en investigación, deben ser expertos en derecho penal o en otras áreas del derecho que tengan, pero que tengan la destreza investigativa. Entonces estamos de acuerdo que eso hay que cambiar. Se habló de la comisión de instrucción de aforado, es decir, ya no la comisión de acusación, sino reemplacemos esto por 5 personas que van a instruir y después se va a acusar ante la Corte Suprema de Justicia, que es como va. Hoy en día ya como va, Claudia, tú no me dejarás mentir, se quitó el antejuicio político, eso es discutidísimo, si uno está de acuerdo con eso, pero como está es otro diseño, es decir, yo como comisión de instrucción hago la investigación, acuso ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que entonces queda haciendo esa comisión de instrucción de 5 magistrados? Queda investigando y acusando, es decir, está cumpliendo las funciones que hoy normalmente o en un sistema acusatorio cumple la Fiscalía General de la Nación. La pregunta entonces que debemos de hacernos es, ¿se justifica que exista un órgano colegiado que investigue cuando nos hemos dado cuenta que la toma de decisiones en órganos colegiados no siempre es tan fácil? Que la toma de decisiones en órganos colegiados, como pasó por ejemplo en la sala, o como ha pasado en la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues no es, digamos, lo más idóneo para tomar decisiones en concreto, con celeridad, etcétera. Creo que esa es una primer gran interrogante. Y mi opinión, como vicefiscal, pero como Jorge Perdomo, como académico, como quien he pensado estas cosas, es que sí estoy de acuerdo en que debería evitarse ese órgano colegiado y debería construirse un cuerpo investigativo, un órgano de investigación que además está regido por algo muy importante que nosotros en la Fiscalía nos hemos dado cuenta que es de suma utilidad, y es el principio de unidad de gestión y jerarquía. Es decir, que haya una única gestión al interior de una entidad, que haya una organización jerárquica que implique además o demande responsabilidades, porque es muy importante, que le permita a esa persona que dirige, por ejemplo, dar directivas en materia de investigación, cómo se debe investigar, que además, por ejemplo, pueda tener su propia policía judicial, que es uno de los problemas que siempre ha tenido la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, que no tiene investigadores, que además tenga su cuerpo de analistas, que además tenga toda una infraestructura de fiscales o investigadores, llamémoslo como lo llamemos, que estén dirigidos por una persona que además tenga que tener la responsabilidad judicial, política, etcétera, de unas investigaciones. Entonces, si nosotros, ojo, ya damos el paso a decir que la comisión o el Congreso, o la comisión de instrucción solo hace una investigación, una acusación ante la Corte, ¿por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que volver a caer en un ente tal vez paquidérmico de 5, 6, 8 magistrados para la toma de decisiones? Creo que el paso está dado para decir, exista un órgano investigador, instructor,
en cabeza de una persona, con su equipo, etcétera, que haga lo que tiene que hacer, y es instruir con unidad de gestión, con jerarquía, las causas que deben investigarse frente a un aforado constitucional para que sea acusado directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Y ahí hay otro punto, Cecilia, muy importante. Entonces, que yo... ¿cambiarían las funciones de la sala penal? No. Digamos, se reducirían más. No, es decir, no por lo siguiente. Hoy la sala penal no investiga, pero tiene un cuerpo que le investiga. No, lo que pasa es lo siguiente, es que hay dos sistemas de aforados. Unos aforados que son los aforados congresistas, no, que ellos son investigados y juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahí nosotros como Fiscalía presentamos un proyecto para una reforma al interior de la Sala Penal y garantizar la doble instancia, algo que los congresistas han reclamado mucho. Nosotros como Fiscalía presentamos ese proyecto, llevamos para segundo debate en plenaria de la Cámara, pero esto sería para los aforados constitucionales que tienen el proceso de instrucción en el Congreso, hoy, que digamos, hay una diferencia. Entonces, esa comisión o ese organismo tendría una persona que se encargaría de la investigación y la acusación. Y le quería decir, sí, esto tiene una consecuencia. Nosotros deberíamos aprovechar la oportunidad para que al interior del juzgamiento de los aforados constitucionales que tradicionalmente ha estado en el Congreso, que es lo que estamos discutiendo, se avanzara a un sistema acusatorio. Y se avanzara a un sistema acusatorio, ¿por qué? Porque allí lo que hay es un sistema semi-acusatorio inquisitivo, que es el sistema de ley 600, y yo creo que el sistema acusatorio es el sistema, sin lugar a dudas, más garantista posible, que es el objeto del derecho penal, que no se olvide, más garantista posible que existe, porque tiene controles de legalidad sobre las acciones de quien investiga, porque se ha implicado unos desarrollos importantes en materia de constitucionalización, de garantía de derechos. Es decir, deberíamos aprovechar este momento para no solo decir un órgano instructor, sino para dar un paso al sistema penal oral acusatorio, también para el juzgamiento de altos dignatarios. Para redondear la respuesta del señor fiscal. Conclusión, ¿a usted le parece bien que haya una fiscalía aforada? La pregunta es, ¿una fiscalía distinta de la Fiscalía General de la Nación que fiscalice a los aforados o la misma? Sí, estoy de acuerdo en que exista, si le quieren llamar fiscalía, a mí no me gusta, pero pues por supuesto que no me puede gustar, pero digamos un organismo de instrucción, llámelo fiscalía, y que sea diferente de la Fiscalía General de la Nación. Esto, como ha venido desde el principio, es la Feria del Fuero. Y es la Feria del Fuero, pero yo quiero decir una cosa antes de responder tu pregunta. No hay que pensar que el fuero es malo, ojo, que eso también ha venido quedando como en idea en la colectividad, en los ciudadanos, que es que no debe haber aforados. Claro que debe haber aforados. No, lo que pasa es que el efecto ha sido claro, perverso, pero eso lo quiero aclarar. Así sí, como hay fuero indígena, fuero penal militar, discutidísimo, un fuero para menores de edad, no, hay o debe haber un fuero, o sea, unas condiciones especiales de juzgamientos para unas determinadas personas. Primer punto de partida. Fuero no es impunidad, son reglas especiales, primero que todo. Y resulta que en esta discusión, desde el primer debate, hemos visto o hemos asistido como algunos funcionarios o algunos funcionarios que no han estado tradicionalmente aforados, ahora aparecen aforados en este sistema especial. No porque no sean aforados, porque es que el procurador, el contralor y el defensor ya tienen fuero, y tienen fuero ante la Fiscalía. Es decir, el que los investiga es el fiscal general de la Nación, y quien los juzga es la Corte Suprema de Justicia. Ya tienen un fuero, pero ahora quieren como un fuero de la otra categoría que ha estado reservada desde la Constitución para los magistrados de las altas cortes y para el fiscal general de la Nación. Y ahora quieren aforarse. Y yo sí creo que aquí esto es inconveniente, y me parece, como digo, una feria del fuero desde dos perspectivas, por lo menos. Desde una perspectiva de equilibrio de poderes, que es lo que estamos discutiendo, cómo podemos equilibrar los poderes, cómo se equilibran las ramas del poder público, y lo que está pensado aquí en este sistema de aforamiento especial es que las cabezas de las tres ramas del poder tengan un sistema de aforamiento especial. Por eso están magistrados de las altas cortes,
rama judicial, y fiscal general, que es rama judicial del poder público. Está el presidente, ahora pues aparecen otros también, y eso es lo que ha estado tradicionalmente como un concepto de pesos y contrapesos, como un concepto de equilibrio. Pero resulta que ahora se pretende que funcionarios, que al parecer son muy importantes, pero que no cumplen funciones jurisdiccionales, como el procurador, como el defensor y como el contralor, tengan el mismo fuero, que es que porque hacen cosas muy importantes. Pues bajo esa dinámica de hacer cosas importantes, pues entonces habría que darle el mismo fuero a los ministros, habría que darle el mismo fuero al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque lo que él hace es importantísimo por la niñez, por la familia, por los niños, que además es una de las funciones parecidas a las que hace o a las que tiene la Procuraduría, por ejemplo, General de la Nación. Entonces creo que aquí se está aprovechando un momento de discusión para hacer aforar a quienes no deben estar aforados porque no están en desequilibrio. Ellos tienen un sistema de aforamiento equilibrado porque es que no son cabezas de ninguna rama del poder público, ellos sencillamente cumplen funciones administrativas, en el caso de la Procuraduría, unas funciones sancionatorias administrativas, que son los temas disciplinarios. Pero hay dos argumentos más de fondo que me parecen más importantes. Y es que yo creo que los que se quieren aforar no se han dado cuenta que lo que se están haciendo es el harakiri, por una sencilla razón, porque resulta que quienes a ellos los nombran, el procurador es nombrado por el Senado, el contralor por el Congreso en pleno y el defensor por la Cámara de Representantes, quienes los nombran van a ser ahora quienes los juzgan, disciplinariamente por lo menos, hasta su totalidad, con lo cual ese nombramiento va a estar más vendido o ahora sí de verdad bien vendido, porque quien los nombra será quien los va a juzgar. Pero algo peor en el caso del procurador, que todavía escandaliza mucho, y es que si el procurador queda con el fuero, va a quedar ahora un yo te juzgo, tú me juzgas, porque el procurador juzga o sanciona disciplinariamente a los congresistas y ahora los congresistas van a sancionar disciplinariamente al procurador. He dicho, querida Cecilia. Bueno, yo me quedaría aquí también discutiendo con usted porque el fiscal debería conservar el fuero, pero como no tenemos tiempo, me voy a ir para otro tema que está por fuera de la reforma, esta de equilibrio de poderes, pero me llama poderosamente la atención y me parece que ha pasado un poco desapercibida en la opinión, que es un Tribunal Nacional de Garantías, que se está tramitando, empezando por la Cámara de Representantes. Y ese va a ser, como está propuesto en ese proyecto de ley estatutaria, va a ser un máximo órgano de garantías penales y control de legalidad, va a estar por encima de todos los jueces de control de garantías y va a tener unos poderes inmensos. Para mí sería otra especie como de otra fiscalía, pero esa colegiada, porque son tres. Una especie, un tribunal paralelo de control de legalidad que tiene función, inclusive puede tener el poder de suspender algunos efectos de fallos, puede pedir sentencias, puede revisar, etcétera, etcétera. ¿Usted conoce bien ese proyecto? ¿Nos podría contar cuál es la bondad que puede tener introducir ese nuevo órgano en este momento que se está tramitando la reforma de equilibrio de poderes? Y con eso termino. Bueno, Cecilia, conozco muy bien el proyecto porque es autoría de la Fiscalía General de la Nación, es autor el Fiscal General de la Nación. Pero hay algo que en lo que usted al final tiene razón, nos cogió inconveniente el momento para plantear ese tribunal, pero no porque no sea necesario, y paso a explicar. En el sistema penal oral acusatorio, digamos, el gran avance que se logró es que las decisiones de la Fiscalía tengan siempre un control de legalidad por un juez de control de garantías. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, queremos aplicar una medida de aseguramiento, meter a alguien a la cárcel, nosotros no lo hacemos como en la Ley 600. En la Ley 600, el sistema anterior penal procesal, cuando usted quería dictar una medida de aseguramiento, dice la Ley 600, 2 indicios graves de responsabilidad. Esos son 2 chismes bien echados. 2 chismes bien echados le da a usted una medida de aseguramiento en Ley 600, así muchos lo han entendido.
Con el sistema actual, usted tiene que comprobar unos requisitos objetivos, subjetivos, solo este ejemplo, y lo lleva ante un juez de control de garantías que le dice, mire, estoy de acuerdo, Fiscalía, ustedes lo están haciendo bien, es necesario, es proporcional, aquí se debe privar de libertad preventivamente a la persona mientras el juicio. Y así con la afectación de muchos otros derechos, un embargo, un secuestro, incluso con medidas como por ejemplo interceptación de comunicaciones, agentes encubiertos, todas esas medidas investigativas que tiene el sistema penal acusatorio tienen control, unos posterior, uno anterior, pero control de un juez. ¿Quién ejerce hoy en día ese control? Ese control lo ejercen los jueces penales municipales y los jueces penales del circuito. ¿Qué ha llevado o qué hemos identificado nosotros como Fiscalía? Que todos los jueces están decidiendo de forma diferente ante un mismo supuesto de hecho. ¿Por qué? Porque no ha existido una jurisprudencia clara en materia de cómo se hace ese control de garantías. Entonces, por ejemplo, mientras que un juez dice, este recurso yo lo concedo en el efecto suspensivo, otro juez dice, este mismo recurso lo concedo en el efecto devolutivo, y eso tiene unas implicaciones para el trabajo de la Fiscalía y para la efectividad enormes, pero sobre todo para el derecho a la igualdad de los ciudadanos. Los ciudadanos están esperando que todos sean tratados por los jueces de control de garantías, porque son de control de garantías, son los jueces que aplican los derechos y la Constitución en el proceso penal. Debería estar eso unificado, y eso no lo está. Y no lo puede hacer la Corte Suprema, y no lo puede hacer la Corte Constitucional, que sería lo que uno pensaría, ahí estaría esa función, porque es que la Corte Suprema nunca es juez de control de garantías, porque esa función no la tiene, porque todos los procesos que llegan allá son ellos jueces de conocimiento. Entonces ellos no tienen el juicio, no actúan como juez de control de garantías. Claro, ha habido unas sentencias en las que han hecho buenos aportes al ejercicio del control de garantías, pero no es la regla. Y la Corte Constitucional pues solo lo ha hecho cuando se le han demandado las normas relativas en el proceso penal a la afectación de derechos fundamentales, que han sido mínimas demandas, no han sido grandes demandas. Es decir, hay en este momento para la Fiscalía y para el trabajo de la Fiscalía una gran dificultad, y es que nosotros no tenemos criterios. Entonces los abogados también lo saben. Entonces los abogados, hay denuncias que los ponen en Barranquilla porque saben que en Barranquilla se toman decisiones interesantísimas, o los ponen en Santa Marta porque allá se toman, o los ponen en Tunja, o los ponen en Neiva, porque saben que hay unos jueces que tienen unas determinadas orientaciones. ¿Y qué hacemos nosotros como Fiscalía? Pues estar buscando atajar aquí, allá, e intentar unificar, porque nosotros sí estamos intentando unificar nuestros criterios precisamente por esa unidad de gestión que se tiene en la Fiscalía. Entonces, digamos, con esto por base, se pensó que era necesario que existiera un tribunal de alto nivel, sin perjuicio de las competencias de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, para que fungiera como máximo órgano de control de garantías, que fuera un órgano de 3 integrantes: un experto en derecho penal, un experto en derecho constitucional, un experto en derecho internacional, porque es que aquí esto también es importante, porque ya nosotros estamos, nuestro proceso penal está en la discusión internacional. Es decir, nosotros no podemos pensar que es que lo que se decide en Tunja se queda en Tunja, ¿no? Lo que se decide en Tunja se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora en la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional. Entonces, miren ustedes que ese tribunal nos permitiría avanzar en la unificación de esa jurisprudencia. Claro, hemos pensado que no es que vaya a conocer de todo los controles de garantía del país, sino que de forma discrecional, con unas reglas que tienen que establecerse, pueda decir, por ejemplo, yo quiero coger ese control de garantías porque me interesa en ese caso sentar unos parámetros que valgan a nivel nacional y que sean de aplicación de todos los jueces. Claro, yo insisto, tal vez nos cayó en un momento desafortunado, pero en esencia y en teleología es un tribunal que, en nuestra opinión, y por eso hemos insistido y estamos insistiendo en el Congreso en eso, tiene unas importantes ventajas que, en mi opinión, eso sí sirve como reforma a la justicia para solucionar problemas a la justicia muy concretos, penales, y no otras reformas que dicen que solucionan mucho.